Buenas tardes, chicos. Ahora sí vamos a iniciar la clase es identidad sexual. ¿Ya? ¿Dónde estás? Joseph. Joseph. Presente, Miss. ¿No está Joseph? Ya, faltó entonces. Miss, acá estoy hablando. Dime, ¿qué entiendes por identidad sexual? Pues el género puede ser. ¿Qué entiendes por identidad sexual? Identidad sexual. Sí. O sea, de cómo te identificas. O sea, como saber si eres hombre o mujer. Ya, pero mira la imagen. Esta representa un sexo femenino. Este representa un sexo masculino. ¿Y este a qué sexo representa? Déjala. La mitad rosada y la mitad azul. Y ahora sí. Sí, que vaya a jugar, no sé, que se distraiga en algo. Y ahora sí. A tu cuarto. Ya. Disculpen, chicos. Pequeño pleito con Akemi. Pone un poquito especial a veces. Ya. Joseph, ¿qué te indica la tercera imagen? ¿O qué entiendes por la tercera imagen? Joseph. Joseph. Listo. Yusie, ¿qué entiendes por identidad sexual? ¿En cómo nos identificamos? ¿Cómo nos identificamos en cuanto al género, cierto? Pues femenino, masculino, o la opción sexual que tú prefieras. Es decir, pudiste haber nacido varón, pero te identificas como mujer, o pudiste haber nacido femenino, pero te identificas con el sexo masculino. ¿Verdad, Yusia? Sí, Miss. Vamos a ver. ¿Esos términos tienen el mismo significado? A ver, vamos a ver qué opinas. Yair, género, rol y opción sexual, ¿tienen el mismo significado, sí o no? No. Dime cuál sería la diferencia. Que género se mayormente por su orientación sexual. El rol sería por cómo se siente él, y la opción se refiere también un poco más o menos con el rol. Ya, ¿estás de acuerdo con eso, Bruno? A ver, género yo supongo que es masculino o femenino como ha nacido, ¿no? Opción sexual es la orientación a cada persona por qué se quiere ir, ¿no? Y rol no lo tengo claro. Ya, no lo tienes claro. Y ahorita vamos a aclarar términos. Sebastián, para ti, ¿qué opinas? ¿Los tres términos tienen el mismo significado o no? No creo. ¿Cómo? No. No. ¿Por qué? Dime, ¿cuál sería la diferencia? Como dijo Bruno, género es con lo que naces, género sexual es como, así como te mandan al mundo. La opción sexual sería lo que tú eliges, y el rol creo que es cómo se desenvuelve la persona ante la sociedad. Muy bien, ya, listo. Ya nos diste una mejor vista panorámica del tema. Cuando hablamos del género sexual, nos vamos a referir a dos, porque solamente existen dos géneros, que son femenino y masculino, ¿ya? Son los, como dice Sebastián, como dice Bruno y como dijeron algunos de tus compañeros, son con el género con el que tú naces. Ahora, la opción es referido hacia cuál de ellos tú te vas a inclinar. Si de repente naciste con sexo masculino, pero te identificas con el femenino, o
naciste con el sexo femenino y te identificas con el masculino, es decir, qué opción eliges tú, que esa opción es libre, ¿ya? Y que se desarrolla con el tiempo. Y viene a ser el rol sexual el papel que desempeñas en la sociedad. Es decir, si ya elegiste tu opción, ¿cómo te vas a desarrollar? Si naciste masculino, eliges ser masculino, te vas a desarrollar como un género masculino en tu sociedad. Pero si naciste masculino, pero te inclinaste por la opción femenina, el rol que vas a representar ante la sociedad es el de una mujer. Con eso te vas a desarrollar. ¿Listo? Entonces, no, estos términos no tienen el mismo significado, varía. Por eso, y nos podemos dar cuenta desde el nombre, porque acá habla de género, de rol y de opción. Entonces, desde allí ya nos podemos dar cuenta de que habla de cosas diferentes. Muy bien. Identidad sexual en la adolescencia. Inicia con la pubertad, ¿sí? ¿Sabes qué es la menarquía, Lucía? Sí, sí, Menarquía, Lucía, cuéntame. la menstruación. La menstruación, muy bien. La menarquía está relacionado con la menstruación. La identidad sexual, cuando tú te inclinas por la opción, es decir, si eres varón y te inclinas por la opción femenina, no creas que vas a menstruar, porque tu fisionomía no lo permite. Pero una característica en la pubertad de que estás iniciando tu pubertad es cuando viene o surge la menarquía, que viene a ser la menstruación. Y en el caso de los chicos, Joaquín, dime, ¿qué son las poluciones? Joaquín. Sí, Miss. ¿Qué son las poluciones? ¿Sabes? Como una masturbación. No. Ya. ¿Sabes? Una masturbación. Entonces está en el cajoncito del... Ya, una masturbación. Ya, pero la diferencia en la clase pasada ya Nayeli nos ha enseñado la diferencia, o ya nos habló de qué trata la masturbación. Para yo masturbarme, tengo que tocarme, tengo que sentir, ¿no? Iniciar sensaciones nuevas, tengo que explorarme. Pero las poluciones no van... ¿No sería una eyaculación impulsiva? ¿Cómo, Yair? Una eyaculación impulsiva. Ya. En las noches. ¿Generada por qué y en qué momento se dan las poluciones? Eso es los El sueños, sueño. ¿verdad? Cuando Sería duermes. por Muy bien. sueños. Cuando duermes. Hablamos de las poluciones, vamos a hablar de esos famosos sueños húmedos, ¿no? En las que sí, pues es una eyaculación de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque es derivado del sueño que tú has tenido, si has soñado. Si tú eres, bueno, las poluciones se dan en varones y mujeres, pero generalmente en los varones, ¿no? Que sueñan con una imagen referente a un ser femenino que puede hacer que te atraiga a ti, o puede ser un ser femenino ideal, es decir, que tú idealizas a una persona con unas características físicas determinadas, ¿ya? Y si sueñas que tú y ella están desnudos y empiezan a tener intimidad, va a generar en ti, por más que no lo estés haciendo porque solo es parte de tu sueño, va a generar en ti una eyaculación que de repente no va a ser intencionada. A esos sueños húmedos se le llaman poluciones. Y esto se da justamente en la pubertad. Seguramente ya te ha pasado a ti. Lo mismo en el caso de la menarquía, ¿no? Con las chicas, inicia con la menstruación. Ahora, ¿las poluciones solo le dan a los varones? No, también les da a las chicas, ¿ya? Así que eso es totalmente normal. Ahora, hay campos que
explican el inicio de la identidad sexual. En el campo biológico, dice que la identidad sexual inicia da comienzo de la adolescencia, es decir, en el campo biológico mencionan que la identidad sexual se da inicio con la adolescencia o comienzo de la adolescencia. En el campo psicológico dicen que no da al comienzo, sino al final de la adolescencia, ¿ya? Cuando ya vas a pasar a la etapa de adultez, es allí donde se va a dar tu identidad sexual, según el campo psicológico. Según el campo sociológico, los roles dependen de la cultura en la que tú vives. Es decir, el inicio de tu adolescencia va a depender de la cultura en la que te desenvuelves. Y esta parte sociológica tiene en realidad muchísimo peso. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, en la cultura que nosotros vivimos aquí en Lima, que es una cultura mucha más libertad, mucho más, bueno, antes de la pandemia, claro. Los chicos salen hasta altas horas de la noche, incluso hay madres o padres que permiten que sus hijos duerman en la casa del compañero, de la compañera, para que estudien, se pongan al día de algún curso, qué sé yo, hagan algún trabajo, ¿no es cierto? Entonces aquí la sociedad es un poquito más, te da un poquito más de libertad. Y como te da un poquito más de libertad, tu identidad sexual se va a activar mucho más rápido. Es decir, vas a saber más a qué opción te quieres inclinar, si es el femenino o masculino, quién te empieza a atraer, si es un femenino o un masculino, según el sexo que tú tengas, claro. Pero si vamos a comparar la cultura de nuestra Lima con la cultura andina, que es muy diferente también a la cultura amazónica, en la cultura andina, por el tema del clima, que ya a partir más o menos de las 6 de la tarde, 7 de la noche, empieza a caer una lluvia torrencial con granizo, pedacitos de hielo y todo ello. Ya quiere decir que los chicos, los jóvenes, ya desde las 5 de la tarde, ya están buscando un lugar calientito. Muchos de ellos ya están, claro, pueden tener el celular en la mano, pero están en la cama. 5 de la tarde ya en la cama. O en su defecto, si han estado en la chacra, están en una de esas pequeñas cabañas que se arman alrededor de las chacras, justamente para que si la lluvia te agarra ahí, tengas un lugar donde protegerte y pasar la noche. Y justamente cuando pasa ese momento, pues hasta el corte de señal se va. Entonces solo te queda revisar las imágenes o información que tienes guardado, descargado en el celular, más no acceder a internet. Entonces, es un poquito limitado, ya que ya también las actividades son muy cargadas, porque para que el adolescente se desocupe, debió ya haber ayudado primero debió haber terminado sus tareas, de haber asistido al colegio. Después debió ayudar en la chacra si es varón, si es mujer, debió ya ayudar en las tareas domésticas. Y luego, después de eso, después de almorzar y ayudar con las actividades, recién tiene un espacio para poder ser él como adolescente. Pero dentro de ese espacio, tenga en cuenta que las casas en la parte andina están, pues, una casa está aquí y de aquí como que a 1 kilómetro o a unas 7 cuadras recién está tu vecino. Y así también a unas 3, 5 cuadras está el otro vecino. Entonces se saludan a veces gritando, ¡ay, cómo estás! De lejos, pues, ¿no? Entonces esa cultura es limitada, de tal manera que una persona que viene de la parte andina va a tardar un poco en cuanto a la identidad sexual, ¿ya? Claro que va a depender de qué parte andina viene, pues, ¿no? Porque hay partes andinas en las que ya se ha civilizado de tal manera que son ciudades, son pequeñas limas, pero hay otras que todavía mantienen esa lejanía de casa en casa por la amplitud de las chacras que tiene, ¿ya? Entonces, como es limitada,
el hecho de desarrollarse en cuanto a la identidad, en cuanto al rol, al género, bueno, el género lo tienen, pero en cuanto al rol y a la identidad va a demorar un poquito. Incluso para el tema de las menarquías y de las poluciones hay una diferencia bastante grande. Aquí en Lima las chicas empiezan ya con la menstruación a partir de los 12 años. En provincia es preocupante, las madres se preocupan si es que su hija menstrua a los 12 años. Lo normal es que menstruen a partir de los 16, por ejemplo. Entonces, ese tipo de culturas hace que de manera sociológica, hablando en el campo sociológico, tengo así pues algo de peso de que cada cultura va a depender para que cada uno se desarrolle. Ahora, en la parte de la antropología, el ingreso a la adolescencia está determinado por cada cultura, que es similar al campo sociológico. Y esto en realidad es verdad. Cada cultura determina el inicio o el ingreso a la adolescencia, porque hay culturas que te hacen practicar ciertas actividades a temprana edad y hay culturas que no, porque son demasiadas limitadas. ¿Ya? Entonces, vimos 4 campos, el campo biológico, psicológico, sociológico y antropológico. ¿Ya? Veamos. La adolescencia no es homogénea, se manifiesta a través de etapas. ¿Qué quiere decir homogénea? Que la adolescencia no se desarrolla de igual manera para todos o por todos o con todos, ¿listo? Se va a desarrollar según la etapa de cada uno de ustedes y cada característica va a tener una edad determinada. Por ejemplo, la primera etapa de la adolescencia es considerada la etapa de aislamiento, que se desarrolla más o menos entre los 12 y 14 años. Esta etapa de aislamiento ustedes ya la han superado. Características de la etapa de aislamiento: desorden el desorden como reacción a los cambios de su cuerpo, vive sufriendo por el cambio de hormonas, por de repente el acné en la cara, o de repente en el caso de las chicas el tema de tener que convivir con la menstruación, que va a ser algo nuevo para ellas, o en el caso de los varones, ¿no? Empieza la masturbación o las poluciones, el rechazo a las niñas, ¿no? Entre los 12 y 14 años, ay, no, qué asco, mi amiga, y esto. Esa es una etapa de aislamiento, la etapa de masturbación. ¿Por qué? Porque masturbación porque todavía no tienes la edad. Segundo, porque te vas a explorar a ti mismo, y para explorarte no necesitas estar al frente de todo el mundo, entonces necesitas explorarte tú solito, por eso se considera una etapa de aislamiento, ¿ya? La niña no rechaza al varón en esta edad, pero tampoco lo acepta en su totalidad, simplemente acepta de que hay un sexo femenino y hay un sexo masculino, pero se aísla porque recién vive o está sufriendo en su cuerpito el hecho del inicio de la menarquía. Entonces eso les hace un poquito propensas a alejarse de los varones. Al inicio, claro, en la primera etapa, por eso se llama etapa de aislamiento. Ya en la segunda etapa, que es la etapa de incertidumbre, en la que el adolescente vive preocupado, que es entre los 14 y 15 años, que tú estás entre la segunda y la tercera etapa. En la segunda etapa, las características son importancia de pares, dependencia del grupo, es decir, vas a buscar ser aceptado. En la segunda etapa ya no quieres estar muy alejado, ya no quieres estar aislado, ya no. Estás preocupado más bien en esta etapa, ¿por qué es que no me hablo? ¿Por qué no hay tanta amistad conmigo? Necesito ser parte de un grupo, y aquí surgen los problemas y esos problemas que aparecen en internet, ¿no? Que gracias a Dios en el colegio no se ha detectado ninguno,
pero en otros colegios sí se detectan de que hay grupos cerrados que para que tú te incluyas y quieras ser aceptado en este grupo, te hacen pasar una serie de retos que a veces atentan contra tu propia vida. O a veces te hacen pasar, por ejemplo, si quieres incluirte, quieres ser parte de un grupo de pandilleros, ellos tienen sus normas y te hacen pasar sus pruebas, ¿no? Y una de las pruebas es que de repente te dice, tienes que robar o tienes que asaltar, y ellos te dan prácticamente todas las herramientas para que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque tú sientas esa dependencia, esa necesidad de ser parte de un grupo. Puede ser de un grupo de amigos, de un grupo juvenil, de un grupo de la iglesia, de un grupo de pandilleros. Hay un sinfín de grupos, ¿ya? Pero todo es por dependencia, de querer ser aceptado por ese grupo. Surge el erotismo. Aquí tenías masturbación, ya en la segunda etapa surge el erotismo, aquí sí ya no hay el rechazo a las niñas, ya no, ahí ya hay más bien un querer acercarse a las chicas, inicio de la homosexualidad. ¿Tú sabes qué es la homosexualidad? Yair, espérate, siempre le pregunto a Yair, vamos a preguntar a otra persona. Gianfranco, ¿qué es la homosexualidad? Presente. Homosexualidad. Sí. ¿De qué? ¿Alguien de tu mismo género? ¿De qué deriva homo? Igual. Ya. Entonces, ¿qué es la homosexualidad? ¿Alguien de tu mismo que te atraiga de tu mismo género? No sé. A ver. Ya No, Oye, participó Jean Paul. Ya, gracias, Gianfranco. Jean Paul, ¿estás? ¿Quién es? Jean Paul, dime, ¿qué es la homosexualidad? ¿Que te atrae a tu mismo género? Muy bien, es la atracción que se genera entre el mismo género. Y es en esta etapa, a ver. Ya. Es en esta etapa en la que inicia la homosexualidad. Y no es porque seas homosexual, ¿eh? Sino en muchos casos es porque te sientes confundido. Por eso es que es una etapa de incertidumbre, porque estás tan preocupado en pertenecer a un grupo, sea de chicos o de chicas, o a veces grupos mixtos, que empiezas a confundir de tanta incertidumbre de que, a ver, ¿por qué quiero pertenecer a ese grupo de chicas? ¿Será que alguien me atrae? ¿O será que alguien me gusta? ¿O por qué quiero pertenecer a ese grupo de varones? ¿Será que alguien me atrae y no me estoy dando cuenta? Entonces, inicia una homosexualidad, pero no definida, sino confundida, ¿ya? Porque es un proceso. La adolescencia se desarrolla a través de etapas y por procesos. Entonces, primero te aíslas, luego te preocupas, ¿ya? Luego pasamos a la tercera etapa, que es más o menos en la apertura entre los 15 y 17 años, que es justamente en la etapa en la que tú te encuentras ahorita. Aquí ya inicia la heterosexualidad. Si habíamos dicho que la homosexualidad es cuando te atraen, o sea, se atraen sexos iguales o del mismo sexo. Kareli, ¿qué sería la heterosexualidad? Cuando se atraen sexos opuestos. Claro, aquí ya quitarte, ¿quién está con el volumen? Ya, muy bien. Aquí ya empiezas a quitarte esa incertidumbre, esa confusión, y empiezas a recién ver con claridad realmente quién es que te atrae. Hay algunos que sí, se quedan con la parte homosexual, pero hay otros que no, que logran descubrir que en realidad son heterosexuales y les gusta personas de un sexo opuesto. Puede ser si es masculino o femenino, si es un femenino o un masculino, ¿ya? Aquí tenemos una gran intensidad, pero poca duración. Es decir, aquí en esta etapa es donde existen los supuestos, ¿no? Los que dicen,
conocí a mi enamorada, porque ya a esta edad tienen enamoradas, y es un amor tan intenso que dicen hasta viejitos, y en menos de unos meses se corta la relación, a veces ni siquiera meses, a veces días. Entonces, es una etapa en la que esa sensación o ese experimentar de estar con alguien solamente es por la misma etapa, es intenso, súper intenso, pero dura poco, porque no es algo formal. ¿Qué más surge en la tercera etapa? Las fantasías masturbatorias más intensas, más seguido. Empiezas a ver mucha más información de cómo satisfacerte a ti mismo porque todavía sabes que no estás preparado para mantener relaciones sexuales, todavía no es el momento. Por lo tanto, estás con las fantasías masturbatorias y buscas informaciones. A esta edad es que un niño vea, que un adolescente de entre los 17 años vea páginas pornográficas que sí, pues les atrofia la mente, pero no podemos negar una realidad. Hay muchos que sí lo hacen. Y justamente para ver fantasía y para probar esa parte de masturbarse de forma intensa, ¿ya? Pero eso no quita que te puedas atrofiar la mente. Aquí se define la orientación sexual. En la tercera etapa es donde recién tú vas a tener esa capacidad de decir a qué sexo te vas a inclinar, ¿sí? En la cuarta etapa tenemos, o llamada también como la etapa de consolidación, que se da entre los 17 y 19 años. ¿Por qué se caracteriza esa etapa de consolidación? Porque se consolida la identidad, es decir, ya tienes algo definido. Uno sabe quién es, qué quiere y hacia dónde va dirigido. Las relaciones afectivas son más estables, es decir, las relaciones de enamoraditos y eso son más estables. ¿Por qué? ¿Por qué son estables? Porque ya hay un inicio de actividad sexual. Entonces, eso lo hace más estable. Aparte que tú, como dice arriba, ya sabes quién eres, ya sabes hacia dónde quieres ir, tienes una meta. Por lo tanto, hay muchísimos métodos de protección para poder evitar embarazos no deseados o para evitar también enfermedades de transmisión sexual. Entonces, es por eso que aquí las relaciones son más estables porque tú también estás más seguro y te cuidas y cuidas también. Tienes mayor libertad y mayor responsabilidad propia de dicha edad. Listo, muy bien. Tienes mayor libertad y responsabilidad. Y se metió otra vez. Ya, sí. Listo, muy bien. A ver, vamos a ver qué sigue. Ya, aquí vamos a ver. Listo. Esto es en cuanto a las etapas, ¿ya? Las etapas de la adolescencia. Ahora, en cuanto a relacionar, vamos a relacionar ya después de haber leído, después de haber ya explicado, vamos a relacionar qué era género sexual, qué era rol sexual y qué era opción sexual. A ver, dime, género sexual involucra la elección de pareja, es decir, escoger a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo como parte sus preferencias sexuales, o está relacionado con los aspectos biológicos con los cuales la persona nace y trae consigo en su información genética, o son los comportamientos observables y aprendidos de la interacción con el entorno y o impuesto por él. Dime, ¿cuál sería la secuencia? Si tendrías que relacionar, si habría una pregunta así en tu examen, ¿cómo relacionarías? ¿Cuál sería la secuencia aquí? Analiza bien antes. 3, 1, 2. ¿Ya? Sí, estoy de acuerdo. ¿También estás de acuerdo? Sí, Miss. A ver, vamos a ver.
Muy bien. Entonces, cuando hablamos de la opción sexual, estamos hablando de la elección de pareja, ¿no es cierto? Si yo decido elegir a una mujer como pareja o a un varón, escoger a una persona del sexo opuesto o del mismo sexo, es parte de mi preferencia sexual. Cuando hablo de un género sexual, voy a... Ay, esta rayita, listo. Cuando hablo del género sexual, básicamente voy a hablar del género con el que yo he nacido, si es femenino, si es masculino, ¿no? Está relacionado con los aspectos biológicos, con los cuales nace la persona y trae consigo una información genética. Ojo, tú puedes cambiar tu anatomía, puedes cambiar tu forma de vestir, pero tu nombre no va a cambiar. Por más que ahora todavía está en disputa esto de que yo me identifico, por lo tanto, yo quiero que en mi DNI me llamo Roberto, pero me quiero llamar Estrella, eso todavía está en disputa, pero cuando tú tienes que presentar tu documento de identidad, tú puedes aparentar ser mujer, te puedes identificar siendo mujer y te puedes desarrollar y representar ante la sociedad como mujer, pero en tu DNI va a seguir el nombre del varón, porque es tu nombre y tus datos biológicos, genéticos. ¿Listo? Y cuando hablamos de rol sexual, pues son los comportamientos observables, los aprendidos. A veces el rol sexual, no, perdón, a veces los homosexuales no nacen, sino se hacen. ¿Y por qué se hacen? A veces porque ven comportamientos, los observan, de repente por ahí les gustan y los aprenden y por ahí lo hacen parte de su vida. Entonces de repente no pudo haber sido homosexual, pero como ha visto comportamientos, ha ido imitando. O también pudo haber sido impuesta. De repente, papá ha visto que es mucho más favorable, como papá siempre ha deseado una mujercita, desde pequeñito ya lo va acostumbrando a ser efeminado, vestir con prendas femeninas, entonces puede ser impuesto. Pero esto, con el rol, en cuanto al rol sexual, según las etapas, según la información, según vaya al colegio, se integre en varios grupos, él va a ir recién a orientarse hacia qué opción sexual se va a inclinar finalmente. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a hacer esta pequeña práctica, pero como ya va a terminar, a ver, después de esta práctica, no, mejor antes de la práctica. Listo. Ya, vamos a esperar el siguiente Zoom para poder realizar la práctica, ¿ya? Porque si no se va a cortar a mitad de práctica. Disculpa, ya. 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 ¿Puedes hacer tu tarea? Ya. Ya, corre. Pero ahorita no, ma. Yo la hago después que también nuestros sonitos te estaré y hacemos juntas, ¿ya? Ya. O lo hacemos juntas ahorita. No, estoy trabajando. Ya. Sí. Ya, chicos, entonces termina el Zoom. Voy a cerrar el Zoom para poder iniciar la práctica en el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Miss. No.